chicos, entonces vamos a iniciar. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ganámelo o qué hora es? 2:30. 2:30. Son las 2:30, pero tienen chance, que tienen clase más tarde, seguir pasando para el quiz, el día de hoy, lo que yo les clase ayer, bien, ya saben que no tienen más clase después del paseo. Porque yo sé que quedan ya como con la información toda básica, se ve bien. Bueno, ok, la clase teórica de hoy está basada en generalidades del protozoario. Es decir, es un poco como extraño porque a medida que las clases teóricas van avanzando, vemos poco todavía de grupos de parásitos que todavía no han entrado en el proceso de difusión, pero igual tenemos que seguir con la programación. Entonces aquí vamos a tratar de olvidarnos un poco, solo por un instante, de los helmintos y vamos a empezar con los grupos de protozoarios, porque ya de aquí las próximas clases todas van a estar enfocadas a este grupo de parásitos. ¿Okay? El día de hoy simplemente lo que hacemos es hablar a grosso modo de las generalidades de estos protozoarios. ¿Sí? Entonces, viendo lo que es parte de la información de estas generalidades, vemos que pertenecen al reino protista, subreino protozoa, pues son protozoarios, son organismos unicelulares, a diferencia de los otros que eran multicelulares, que tenían organelos, o sea, tenían órganos, donde estaban divididos por sistemas, con sistemas reproductivos, todo eso lo conformaban los helmintos, pero ahora los protozoarios no vamos a hablar absolutamente nada de sistema digestivo, ni sistema circulatorio, ni muscular, ni mucho menos órganos reproductores. Aquí vamos a hablar de otros procesos por los cuales los parásitos se van a reproducir. Tienen una reproducción de manera asexual, la mayoría de ellos, y otros de manera sexual, pero bajo otras características, digamos, biológicas y genéticas. Tienen movilidad variable dependiendo de su órgano de locomoción, es decir, que ellos van a presentar estructuras que le van a permitir a estos parásitos poder movilizarse, bien sea a nivel intestinal, bien sea a nivel tisular. Todas las estructuras lo que van a facilitar es poder hacer el proceso de la invasión del tejido que ellos tengan como órganos blancos y así poder hacer la colonización y de allí la instalación del parásito. Pueden vivir libremente o actuar como parásitos. Vamos a encontrar parásitos que pueden tener vida libre, que no necesariamente tienen que estar dentro de un hospedador, como algunos que sí pueden tener o requieren de una vida parásita exclusivamente, pero eso como para darle continuidad a todo lo que es su proceso de ciclo biológico. Pueden parasitar tanto animales como humanos. Aquí sí vamos a encontrar que estos parásitos van a tener una amplia variedad de hospedadores, que no solamente van a ser los humanos, sino también los animales, y ambos pueden afectar a ambas especies. Entonces, aquí vamos a ver mismas especies que pueden tener afección no solamente en el hombre, sino también en los animales. Y son principalmente células eucariotas, es decir, que van a estar conformadas por una membrana celular, por un núcleo, por un nucleolo, por organelas como mitocondrias, endoplasmáticos, vacuolas, entre otras estructuras tal cual, como si fuese una célula, igual como nuestra célula del cuerpo humano. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? Vale. Entonces, ¿qué importancia tienen estos grupos de protozoarios? Pues que constituye un grupo muy heterogéneo de géneros y especies. Aquí vamos a ver muchísima variedad de protozoarios, pero todos tienen importancia desde el punto de vista médico y que, por supuesto, afecten al humano y que la casuística sea representativa en el país. ¿Okay? Porque hay una variedad de protozoarios, pero que probablemente aquí en Venezuela pues, no se ven. Pero la gran mayoría de los que afectan no solamente intestinal, sino tisular, sí se encuentran distribuidos ampliamente en nuestro país. Algunos patógenos pueden cobrar importancia médica en el caso de pacientes inmunocomprometidos. En estos casos vamos a ver parásitos protozoarios que son considerados como oportunistas, que ya lo hemos visto con los helmintos, en el caso del termiloides, ¿okay? Que digamos, aprovecha un descenso del sistema inmune para poder hacer más colonización. Estos protozoarios que vamos a ver, que algunos que vamos a mencionar, también son considerados parásitos oportunistas porque simplemente esperan que el sistema inmune esté en depresión para así poder multiplicarse más y causar más daño. Generalmente su presencia o ausencia en la población humana depende de las condiciones sanitarias de la misma, particularmente con los protozoarios intestinales, que están íntimamente relacionados y ligados
con los procesos infecciosos, en donde las condiciones sanitarias son, digamos, clave para lo que es evitar la transmisión. Si vivimos en condiciones sanitarias, sobre todo más en particular con la higiene personal, ¿ok? Entonces, si no tenemos una buena higiene personal, si nos saltamos ciertos pasos de lo que tiene que ver con las distintas condiciones sanitarias, pues podemos ser, digamos, propulsores a que se dé la transmisión de los parásitos. Y están relacionadas con hacinamiento. Cuando utilicemos la palabra hacinamiento tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces cuando nos preguntan factores de riesgo, queremos colocar hacinamiento a todos los parásitos y realmente no es así. La palabra hacinamiento simplemente está, digamos, definida en un espacio que puede ser incluso reducido, donde haya un contacto estrecho entre las personas y que las condiciones de ese espacio no están dadas para, digamos, tener unas condiciones sanitarias óptimas, ¿ok? O simplemente espacios reducidos donde tengamos contacto estrecho y que, por supuesto, la higiene personal de la persona no esté de la manera correcta, de una manera adecuada y puede infectar a otras personas. ¿Qué ejemplo podemos hablar de hacinamiento? Por ejemplo, los manicomios, que aquellos que no tengan, digamos, ambientes adecuados, con condiciones sanitarias adecuadas que puedan facilitar la transmisión. Pudiéramos llamar las guarderías, bueno, tiene que ser una guardería chiquísima, que vaya a un niño en una guardería hacinada, ¿me entiendes? Pero una vivienda donde es pequeña, donde vivan casi que 15 personas en ese mismo espacio, porque pueden vivir, sobre todo en aquellas zonas rurales, donde se pueda dar entonces que las condiciones sanitarias, la socioeconómica, la ambiental no es la adecuada y eso facilita un poco la transmisión y eso que sea más estrecho y por eso que prácticamente todas las familias pueden llegar a infectarse. Entonces, cuando usemos la palabra hacinamiento tenemos que tener mucho cuidado a la hora, porque no podemos decirle, por ejemplo, en el caso de Ascar y factores de hacinamiento, no se aplica, ni a Tricho ni tampoco. ¿Okay? Entonces, en esa parte tenemos que tener mucho cuidado. Si vamos a usar la palabra hacinamiento, tenemos que saber hacia dónde la vamos a utilizar. ¿Ok? Y son parasitosis que por lo general afectan a todo el grupo familiar, es lo que ya le había mencionado, en donde si un miembro de la familia está infectado, no tiene y no cumple con los requisitos sanitarios mínimos, puede entonces colaborar o cooperar a la transmisión de la parasitosis al resto de su grupo familiar. ¿Ok? Y esta taxonomía nos muestra cuáles son ese grupo de parásitos protozoarios. Todos ellos están divididos o clasificados bajo un filum y ese filum está basado en lo que es ese órgano de locomoción. Cuando hablamos de órgano de locomoción, es el órgano que le permite al parásito poder movilizarse entre su hospedador. Por ejemplo, tenemos aquí los del filum Sarcomastigófora, que a su vez se dividen en dos grandes grupos, los Sarcodina y los Mastigófora. Los Sarcodina tienen en particular un aparato simple que les permite movilizarse, llamados pseudópodos. Y dentro de este grupo tenemos a estos parásitos, teniendo los principales protagonistas Entamoeba Dispari y Entamoeba coli. Además, tenemos acá otro grupo de parásitos que son las amebas de vida libre. ¿Ok? Muchos van a tener una clase basada en estos parásitos, los cuales su diagnóstico es altamente complicado debido a la ubicación que tienen estos parásitos y que normalmente siempre el diagnóstico se hace particularmente post-mortem debido a que son parásitos muy voraces, porque son parásitos que lo que hacen es devorar tejido y todo ese tejido que se devora se va perdiendo y obviamente las personas van digamos, progresivamente deterioradas. En particular cuando son parásitos que afectan a nivel de lo que es el sistema nervioso central. Por otro lado tenemos los mastigóforas, donde tenemos acá Yardia, Entamoeba, Chilomastis, que son estos principalmente afectación intestinal, Trichomona vaginales que tienen una afectación a nivel urogenital y Leishmaniasis trypanosoma que son parásitos tisulares. Todas tienen como órganos de locomoción una estructura que se llama flagelo, lo cual les permite al parásito poder movilizarse en el tejido. Acá tenemos lo del filum Ciliófora, donde el único protozoario ciliado de este grupo de protozoarios es Balastidium coli, el cual presenta cilios en todo lo que es alrededor de su cuerpo, de manera tal de que eso le va a permitir movilizarse y poder hacer la invasión tisular. Por otro lado tenemos los del filum apicomplexa, donde están agrupadas las coccidias. Ellas en particular, más que tener un organismo que sea proyectado del cuerpo, que les permita movilizarse, simplemente tienen como una estructura llamada el alma.
complejo apical, el cual le permite hacer la invasión. Los parásitos tienden a ser muy intracelulares y necesitan poder hacer la invasión de esas células, además de hacer procesos de reproducción de manera interna. Dentro de esas toxinas tenemos las que son cristoporinos, ciclosporas y citosporas, que pertenecen a lo que es a la parte de toxinas intestinales, y toxoplasma y plasmodium, que son generalmente parásitos tissulares. Por otro lado tenemos el Filipingospora, que tenemos Enterococcus subcliniensis, pero este parásito realmente no, anteriormente en la carrera lo hablamos y le hacemos mención, pero no vamos a, digamos, a tocar Enterococcus subcliniensis, porque tienen que se forman una serie de esporas que son los precursores de su proceso de reproducción. Pero ya hasta este punto ya nosotros no tocamos más este parásito. Y por este lado tenemos el aislado, que si bien no es considerado un parásito protozoario, porque ya fue, digamos, sacado de esa clasificación, si tiene un estudio bien importante, gracias también de todos los protozoarios, en particular los intestinales, este parásito está más ampliamente distribuido a nivel de lo que es mundial, donde no respeta ni condiciones sociales ni económicas, porque su transmisión es muy fácil. Y además de eso, es lo que más comúnmente vamos a encontrar en los reportes de exámenes interés 4-5. Es decir, en algún momento de la los resultados y es uno de los que más fácilmente se distribuye y que fácilmente se puede transmitir. Pueden comportarse, bien sea un parásito, digamos, un lobo, un parásito secundario, pero puede hacer una reordenación por lo que es la estructura genética o, digamos, genética, y puede pasar a ser patógeno. Y está considerado como un cronista porque se ha logrado hacer varios estudios, digamos, genéticos elaborados por varios especialistas de personas. Pero actualmente ya se aíslan en los protozoarios, pero se dan dentro de ese grupo porque su afectación a nivel intestinal es muy importante. Y se considera como un cronista, es decir, que se ha encontrado restos, digamos, parecidos a clorofila, principalmente algo, por eso que está incluido dentro de hasta ahora hay que dar unas cosas. No sé si habrá otros estudios genéticos, los dos siempre lo clasificarán y aparecerá ahí en el reino animal y entonces un animal. Entonces, todo lo que genéticamente la información que se puede aislar de este parásito, pues hace que sea una nueva clasificación taxonómica. ¿Bien hasta acá? Ok. Entonces, cuando hablamos de las formas evolutivas, fíjense que en los instintos hablábamos de huevo, larva y adulto, que eso era la característica de las formas evolutivas. En el grupo de los protozoarios ya no vamos a hablar de huevos, larvas y adultos. Aquí ya vamos a dejar esa denominación por un lado, se la damos el mito, claro, porque pasemos parcial, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de otras formas evolutivas, en donde vamos a hacer mención a trofosoritos, quistes y ooquistes. ¿Okay? Cuando hablamos de trofosoritos, esos trofosoritos se denominan a lo que es la forma evolutiva activa del parásito. Esa forma evolutiva es la encargada de alimentar, reproducir, movilizar y ejercer dentro del hospedador lo que es el mecanismo de acción patógena. Por lo tanto, la importancia que tienen los trofosoritos es desde el punto de vista clínico, porque realmente el trofosorito tiene que ser la forma evolutiva responsable de la enfermedad en los diferentes parásitos, principalmente en las intestinales. Cuando hablamos de la otra forma evolutiva, que serían los quistes, que ven acá, estos son los trofosoritos. ¿Okay? Claro, cada parásito va a tener una morfología de ese trofosорito en particular. ¿Okay? Pero lo que es importante es que ese trofosorito es quien va a ejercer todos los procesos reproductivos y evolutivos del parásito en sí dentro de su hospedador. Cuando hablamos de la otra forma evolutiva, que es el quiste, ese quiste no es más que la forma de resistencia. Es una pared que se forma alrededor de lo que es el cuerpo del parásito para proteger todo lo que es el contenido interno, de manera tal que no se degrade, bien sea por agentes externos. Y estas son las formas que normalmente son eliminadas, en particular cuando hablamos de los agentes intestinales, por las heces. Y esta forma de resistencia resiste a una serie de factores externos, como la desecación, la temperatura, el pH, humedad y concentración de oxígeno. Son bastante resistentes. Y son encargadas no solamente como una importancia
piedra biológica como formas evolutivas de dispersión, no consiste que se dispersan en el ambiente bajo esta estructura, sino que también son las formas evolutivas infectantes en la mayoría de los sexuales. Entonces tienen esas dos importancias que cobran gran valor a la hora de establecer esa importancia biológica que tienen las formas quísticas. Ellas no están en etapa infectante y no son formas que se van a, digamos, a multiplicar, sino que una vez que son ingeridas, luego que se rompe esa pared, todo lo que está allí de manera interna van a empezar a hacer un proceso de división y de reproducción. Y por otro lado tenemos los ooquistes. Esos ooquistes son estructuras que resultan del ciclo sexual del parásito. Hay parásitos que tienen ciclo sexual a través de estos procesos, que lo van a ver, o en los parásitos en particular, cuyo producto final van a ser estas estructuras llamadas ooquistes, que pueden bien sea estar por un lado o por un lado. Es lo mismo cuando hablamos de los embrionados o no embrionados, y vamos a hablar de ooquistes que no están por un lado, es decir, que no se han desarrollado, digamos, las espórulas, que en este caso serían los porozoides, o pueden estar bien sea directamente ya formados, lo que son los poroquistes, pues son el porozoito, y se transforman en ooquistes por un lado. Y esta membrana, que es de manera externa, simplemente lo que permite es actuar de la misma forma que los quistes. Una pared que, digamos, protege todo lo que está de manera interna. Una vez que llega a su operador definitivo, ellos se van a romper y van a liberar todo el contenido interno, porque para darle oportunidad a lo que es su reproducción. ¿Bien hasta acá? Sí. Ok. Entonces, ¿cuáles son las diferentes reproducciones que necesitan el usuario? Tenemos por un lado la reproducción asexual, en donde tenemos por un lado la función binaria. La función binaria simplemente es una célula que se parte en dos, ¿ok? Y da origen a dos células inas a partir de una sola. Esta función binaria la tiene la mayoría de los usuarios. Y en un proceso de reproducción bastante efectivo, lo que hace que estos parásitos tengan éxito en su proceso de invasión dentro del predador, porque no requiere de tantos pasos para poder hacer lo que es la invasión o generar más formas de reproducción fetal. Es decir, yo con solamente ingerir una sola estructura como que parásito, por decir, o un quiste de cualquier proceso intestinal, por un proceso de función binaria, se van a dividir en células, esas mismas que se dividieron, van a también a seguir dividiéndose, y así se van a generar muchas formas de parásito. En particular, la forma evolutiva que serían los protozoides son los que realmente cumplen con esta premisa de hacer la división o la reproducción binaria. ¿Okay? Por otro lado, tenemos lo que es la división múltiple. La división múltiple es muy parecido a lo que es la esquizofónica. Tenemos una célula madre, que dentro de esa célula madre, ese núcleo se va a dividir en varios núcleos intermedios. Vamos a tener un citoplasma lleno de muchos núcleos. Una vez que estos núcleos están formados, porciones del citoplasma de esa célula madre se van a, digamos, a reorganizar en cada uno de esos núcleos y posteriormente esta pared se rompe y aquí piensa cómo se van a generar más células inas. ¿Okay? Es muy parecido a lo que es la esquizogonia. La plastotomía simplemente lo que es que tenemos dentro del mismo, la misma célula muchísimos núcleos. Y que esos núcleos posteriormente cuando se eliminan se van a ir en dos células inas o varias células inas, en el cual dependiendo de la cantidad de núcleos que tengan, si tengo una célula madre que tiene 50 núcleos, se va a dividir en varias células inas, va a tener 10, que va a tener 20, que va a tener 30, luego va a ser tanto aquí. Y esas mismas células que forman células inas, lo que van a hacer es que van a tratar de lograr tener la misma cantidad de núcleos, porque esos núcleos se van a dividir y van a tener la misma cantidad de núcleos que tuvo su célula madre. Y así va a ser su proceso de división. Por otro lado, tenemos lo que es la embriogenia. La embriogenia, en este caso, tenemos que una célula madre, dentro de todo lo que es la interior de esa célula madre, va a dividir por la mitad su contenido, pero siempre permaneciendo dentro de la célula madre. Una vez que esta pared de la célula madre se rompa, va a producir, fíjense, dos células. ¿Okay? Y eso lo van a ver en particular con algunos pasos. Por otro lado, tenemos una reproducción sexual. Esta reproducción sexual, la mayoría de los protozoarios lo hacen a través de este proceso que es la gametogenia. La gametogenia simplemente es lo que va a generar una división donde va a haber una célula que va a estar identificada como macho y una célula como
En este caso, digamos, muchas veces es producto del resultado de este proceso de la endogenia. En la endogenia van a venir una serie de estructuras que van a permitir que se dé lo que se va a generar de merozoitos, macrogametocitos y microgametocitos, ¿ok? Que sería en este caso el primacho, y posteriormente generar los gametos que luego de la fusión van a generar ese huevo cigoto, que por lo general es el resultado que ya habíamos hablado de la endogenia. ¿Sí? ¿Bien acá? De todas formas, eso cuando vayan a ver cada paso en particular se va a ahondar más. Aquí simplemente es una generalidad muy amplia. Ajá. Menciona que la división binaria típica de Ajá. me preguntaba si existe una relación estructural con respecto a la forma de reproducción. No, simplemente aquí se va a cumplir nada más la función binaria. O sea, no van a hacer otro tipo de reproducción porque eso va a estar dependiendo del parásito en sí. Muchas veces las intestinales en su mayoría cumplen con función binaria. A los parásitos que comparten ocupación tisular y también afectan, digamos, puede llegar a no hace función binaria, sino que hace endogenia y integración. Pero eso, como te digo, a medida que vayamos viendo los tipos de parásitos, se va a ir, como digamos, aclarando todo esto de los procesos de reproducción asexual y la reproducción sexual. ¿Sí? Ok. Entonces, estas son las distintas, digamos, estructuras que utiliza el parásito para la movilidad o el desplazamiento. Los pseudópodos, los flagelos y los ilios, y el famoso complejo apical, que es como una especie de taladro, pero que hace simplemente tratar de invadir las células, hace proceso de invasión con parásitos que presentan un complejo y luego se ubican a nivel intracelular. ¿Cuáles son entonces esos protozoarios? Muchas veces también lo podemos clasificar dependiendo del hábitat definitivo que pueda tener el organismo. Por ejemplo, tenemos los que tienen hábitat intestinal, en este caso llave, criptocorillos, que se llaman auxilios, ¿okay? Que normalmente siempre van a estar ubicados a nivel de lo que es intestino delgado, ¿okay? Y las que pueden estar en el intestino grueso. Las amibas particularmente, algunas toxinas intestinales y blastocitis exudativas, ¿okay? Que también tiene su ubicación en el intestinal, pero con mayor diferencia hacia lo que es el intestino grueso. Tenemos los que son de los grupos apiales, es decir, aquellos divididos dentro de una cavidad. En este caso van a estar lo que es a nivel del tracto urogenital. El único que apial acá considerado es Trichomonas vaginalis. Y por otro lado tenemos los protozoarios que pueden ser digestivos o a nivel hemático. Particularmente hacemos mención a Toxoplasma, Leishmania, Parosoma y Plasmodium. Entonces, viendo cada vamos a ir analizando unas generalidades muy amplias, nada más sistémicas de cada uno de ellos, para que se queden esa imagen y bueno, igual se le va a olvidar la mañana, que lo deben de por lo menos cumplir una alguna entrada de cómo se comportan estos parásitos. ¿Ok? Entonces, hablando de los parásitos que pertenecen al subfilo sartonina, tenemos acá esta política y dispar. Es la gente causal de un cuadro llamado candidiasis. ¿Ok? Ese cuadro que muchas veces escuchado, que son altamente reportados por pacientes que se infectan por la ingestión de estas formas típicas de este parásito. ¿Okay? Fíjense que en las zonas endémicas abundan muchas personas que pueden comportarse como portadores de síntomas. Esto debido a que, digamos que, aparte de que existe la enfermedad histolítica en sí, existe otra especie de la enfermedad que es muy similar a la histolítica y recibe el nombre de enfermedad. Entonces tenemos una alta nueva que realmente puede ser patógena, pero tenemos una alta nueva histolítica dispar que puede ser no patógena. Bajo esta premisa, ¿qué sucede? La única forma en que uno los puede diferenciar es que estudiar la prueba enzimática, genética, biología molecular para que tú puedas saber quién es histolítica y quién es dispar. Pero morfológicamente no se pueden diferenciar. Entonces, si ahí tendríamos que jugar un poco con lo que tendría que ser la manifestación clínica del paciente y el hallazgo que se tiene del paciente. Por ejemplo, el paciente asintomático que se recuerda aquí hay un contexto muy importante, que hay un foco en el cual está adquiriendo la infección,
Y esa infección, estos síntomas, prácticamente estas personas teniendo de otra gente que no estaba. Así es eso. Es decir, porque como agua, es un alimento, como personas que no se lo boten las manos, que cojo esos alimentos, se ingirieron, que indirectamente como de otra persona. ¿Ok? Sin embargo, como yo no tengo síntomas, yo estoy comportándome como un portador sintomático. Probablemente yo estoy infectado con la versión no patógena de la hepatitis viral, porque es la forma como se reporta. Además que también existen otras especies de enfermedades, no solamente la hispana, también la Covid, las otras que también han sido aisladas y que pueden ser similares morfológicamente a esta molécula. Pero en este caso hay una forma de que, digamos, podamos diferenciar la política que es patógena de ese complejo del impacto, y es cuando ya se presenta el cuadro de la lidiasis, ¿sí? ¿Okay? Que es ya lo que llamamos la disentería, que es cuando prácticamente lo que elimina el paciente por ejemplo ya es moco sangre, más moco sangre que cualquier resto de patología fecal. Entonces ya ahí es una disentería per se, y si están allí presentes estas formas evolutivas, ya esa es una lidiasis post-sí. Y el que está causando realmente una infección es esta molecolítica y no es la del complejo esta molecolítica. Entonces, sin la cuenta de eso, le reportan estas estructuras, que sean los quistes o los trofosólitos, y además moco y sangre, que le reportan que prácticamente son más moco y sangre con el resto de materia fecal, ya eso es una lidiasis instaurada. Pero ¿qué pasa? La intermitencia con la que se eliminan estos parásitos probablemente cuando se toman identificados por formas nosozoíticas, quizás en el momento de la toma de la muestra no tengan estructuras presentes, pero sí está la actividad de la presencia de la sangre. Aquí, a veces la interpretación médica es que ellos no consideran que es amiliasis a veces por lo contrario. Y de hecho los pacientes, independientemente de son tratados con la severidad de que si se mejora en una amiliasis, pero probablemente estaba ahí encubierto, enmascarado, o probablemente no se hizo, por ejemplo, un examen simple seriado para saber si alguna de sus líneas logra encontrarse alguna de las estructuras, o si no se demuestran otras baterías de pruebas que permitan por lo menos conseguir alguna de estas estructuras de diagnóstico. ¿Okay? Pero mientras asiste la paciente como con sangre, con tanto depósito portable, es una amigasis para los médicos y le da tratamiento y ay, pues este es lo visto y le pide una amigasis. Es una amigasis. Pero digamos que por eso que anteriormente cuando se publicaban en las gacetas del Ministerio de Salud y siempre se colocaban los primeros casos de morbilidad en el país, amigasis era de las primeras. Claro, porque cuando hacían el reporte epidemiológico, así no le hayan reportado en el examen simple porque había un poquito, un proceso de tratamiento político, por la clínica del paciente y lo reportaba como amigasis. Entonces se reportaba como amigasis desde el punto de vista epidemiológico sin saber si realmente en el examen simple estaba presente la estructura. Y por eso que siempre la amigasis estaba en algún lugar, porque más allá de que se reportaban viendo o no los pitos de los profesores, se dejaban llevar simplemente por la clínica del paciente. Entonces, bajo ese punto, si es la amigasis está en primer lugar, pero quienes realmente todas esas eran de verdad una amigasis. Entonces, bajo ese punto, había que ahí tendríamos un trabajo muy interesante donde pudiéramos entonces hacer una búsqueda entre lo que se hizo en el reporte epidemiológico de los hospitales que se encuentran y los resultados de los exámenes simple veces, a ver si hay una, digamos, paridad entre los resultados y lo que se reportó desde el punto de vista médico. Y es así que esa es una de las cosas que ha tenido como controversia cuando el reporte de la amigasis. Cada año fallecen decenas de miles de aproximaciones por virus fulminante, porque este parásito, aparece pseudócoco, invade las células, se degrada en ese tejido y puede causar cuadros de dolor a nivel crónico, o sea, muy fuerte, muy severo, y puede incluso generar poros en todas las estructuras de los niveles intestinal. Y si este parásito logra pasar a circulación sanguínea, puede llegar incluso hasta lo que es a nivel hepático, que sería el primer órgano en el que se encuentra, y son de los que normalmente siempre son causales de los famosos abscesos hepáticos, y cuyo nombre se le da absceso hepático. Puede estar así capaz de llegar a ¿okay?
allá de lo que es la navegación y sobre todo la institución al campo. Y a nivel mundial llegan a 500 millones de personas las que pueden navegar en los parásitos. El paciente que puede ser sintomático como el que va a estar asintomático. ¿Sí? Bien. Ajá. Una persona que planeaba de que estaba comentando que su primera presencia por el tránsito al final no pudo ser una No va a producir ningún tipo de participado. Simplemente es un parásito normal que simplemente se alimenta de y de lo que sin llegar a causar otro tipo de síndrome. Pero eso ya, en particular, se puede mezclar con las otras especies también, que aparte de cambio de impacto, la nueva coli, la ayuda de nueva pushing y el estos parásitos son considerados parásitos, digamos, comensales que pueden habitar a nivel intestinal y no causar ningún tipo de problema. Pero ¿qué sucede? Ya el reporte de la presencia de estos parásitos en sí, quizás clínicamente no tenga una importancia, pero epidemiológicamente se contempla. Y esa es que son indicadores de contaminación de agua y alimentos con más acá, lo que ya les decía, que estoy comiendo con otra persona. Sí, que tiene los parásitos y que yo estoy yendo a una fuente de infección constante, recurrente, y que esa fuente de infección hace que yo tenga que cada vez que no veamos que estamos haciendo se consiga o yo darme a ver o el limonada, o el tamonel o la tamonacol. Entonces, ¿cuáles son estos sitios? Todos esos sitios donde están comer, carne, pero siendo divinos, maravillosos, que no le paramos nunca cómo se lavan las caras después de que procesamos alimentos, ¿sabes? Cómo está en la calle, yo tengo que estar ¿Cómo hacen para...? Bueno, realmente esto es lo que hacen como darle ese toque maravilloso a esta hamburguesa, que es un también maravilloso, que después lo pagamos caro por un dolor abdominal tipo cólico, así que se pero realmente, si te va a un sitio de una puesta de comenta de comida rápida, que lo vaya a hacer. O sea, estoy poniendo mi niño, quiero que todo el mundo de comida para pasar eso de mañana. La calle está en todos lados. Ustedes no saben, la gente dice, no, pero yo uso el 55, no me vaya. Ajá. ¿Dónde vas? Es que usan las bolsas para agarrar la plata. Cuando regresan, ¿qué hacen? Sí. ¿Dónde se lavan las manos? ¿Con el documento que estoy acá? No. El tubito en el agua gris. Sí. Y dicen, ah, ya voy a preparar las manos. Sí, sí. Que lavan los corotos, se lavan las manos. No, estoy sacando. No había pensado en todo eso. Profilaxis. Sin leche. Entonces, no lo dejes. Exacto. Hayan sido Sí, la fuentes de comida de comida rápida. Oye, que si quieren que vayan bien, no todos van a avanzar. Pero si alguien se quiere comer salud, vamos para allá y dicen, Dios mío, ahora cuando vayan a ir a un puesto de venta de comida de la calle, van a decir que Ah, sí. O sea, yo dormí en el pan. Pero es muy tipo, no hay verdura. lo ideal es que si yo soy el dueño del local o del puestico y yo tengo empleados, y el empleado me dice, no, chamo, que pasa con los chicos de real, no es trabajo. No es trabajo. Y aquí en tu casa, te mejoras y cuando ya te bien, tienes trabajo. Pero eso pasa, eso no. Tú le dices, bueno, chamo, cuando se te dé el dolor, ahí está el baño. Sí. Ese es el backstage de los puestos de comida de campo. Ese es el backstage, no lo saben. Pero bueno, el hecho del reporte de estos parásitos nos indica que la persona está ingiriendo alimentos o agua que contengan materia fecal proveniente de un paciente que sí es infectado. Y eso es lo que también te da como información, es que si siguen en esa misma fuente de infección, lo más probable es que ya no coincidas con el que es comensal, sino con el que es patógeno. Y así va a haber un punto, ya si vas a tener manifestación bien instaurada, y ahí sí hay que hacer el diagnóstico para el patológico, y cuando hacen el diagnóstico consigue a un patógeno en vez de Digamos que hay una menor carga para
¿Tú comiste? Sí, la entregué. 8 de coco. Mitad para mitad. ¿Qué pasaría si en lugar de que haya una gran cantidad de bacterias, la contamina la posibilidad de Y la carga hospitalaria no depende por el simple de las veces que vinieron ya solo es necesario para que se divide. O sea, no depende ni del proceso de autorización, ni que la interna ni la externa, necesariamente. Y depende con solamente un kit que ustedes vinieron, ya con eso es suficiente para que se multiplique y colonice. No depende de esa carga capacitaria, porque la carga capacitaria va a ir por eso. Cuando disminuye, cuando tú haces el tratamiento y empiezas a dar el tratamiento. Porque para ese punto, cuando empiezas a dar tratamiento, tú bloqueas ese proceso de reproducción. Puede ser el paciente retratado, el parásito va a seguir reproduciéndose, y ahí empieza entonces a mostrar la carga parasitaria. Y puede suceder que la misma muestra puede ser analizada de forma evolutiva, de no comensales, forma evolutiva, de comensales. Todas conviviendo en el mismo proceso. Tenemos por acá los del grupo Masticófora giardorenales que causa la enfermedad llamada giardiasis, que es una enfermedad de la escuchado. Se considera una zoonosis porque tanto animales como humanos también pueden ser afectados por este parásito. Pero la transmisión principal es entre animales. Entre humanos se puede infectar, pero la transmisión entre humanos también es posible porque nosotros también podemos desarrollar la enfermedad. La prevalencia de la giardiasis varía entre el 1 al 60% según la región, y todo también va a depender de cómo son las condiciones sanitarias con respecto al agua potable, porque esa es una de las principales fuentes de transmisión. Aunque su distribución es a nivel mundial, solo es endémica en los países de desarrollo y subdesarrollados. Y también va a depender, sobre todo, de la cantidad de pluviosidad o de lluvias que pueden hacer que se crucen aguas limpias con aguas sucias, y posteriormente a su cruce sale el agua, el chorro de tu casa, sobre todo la que se también, va a caminar y posteriormente entonces empieza a replicar el caso de diabetes. Es tenido después de varios días de fuerte lluvia, torrenciales, sobre todo aquí que las aguas se cruzan, todo lo que tiene que ver con el río Bayo, cuando llega el agua a tu casa, y bajo ese punto, siempre, después de que hay una larga temporada de lluvia, viene el repunte del caso de diabetes. ¿Okay? Y una de las poblaciones que mayormente, por la incidencia es mayor, es la población infantil, sobre todo en las condiciones de personas que tienen esa, digamos, esa virtud de consumir agua potable limpia, sino que simplemente la hierve, que también el agua normal, también puede eliminar los parásitos, pero lo que es el proceso de la filtración, si el poro son mayor al tamaño del parásito, los parásitos van a pasar por el poro. E igual, entonces la gente dice, bueno, voy a evitar, pero vamos a ver hasta cuánto tiene temperatura es resistente y existe para que se tenga más cantidad para poder que se ¿sí? Sin embargo, lo que es la parte hídrica es una de las, digamos, fuentes de transmisión importantes para lo que es la diabetes. Está directamente relacionada con las condiciones sanitarias y socioeconómicas, y hacia América Latina se registran más de 200 millones de casos al año. Y fíjense cómo es la división. Acá, como lo vieron acá, cómo se dividen los parásitos, ¿verdad? Tienen el quiste, se quita el fosfoíto, posición binaria, genera más fosfoíto. Y en el caso de Yarrow, fíjense, está el quiste, llega al intestino, se desenquista, se genera el fosfoíto y mira cómo se parte. Y entonces quedaron dos células quintas, y esto también se va a dividir en otra más, y en otra más, y en otra más, y van a terminar colonizando todo lo que es el intestino. ¿Sí? Eso es no, ¿llega hasta acá? Ok. Con respecto a Dentamedia fragilis, Dentamedia fragilis es el único hospedador que se conoce como quien realmente puede desarrollar el parásito en el humano. Su supervivencia real no es conocida. ¿Por qué? Debido a que este parásito tiene una particularidad hasta 2013, 2014, se creía que solamente lo único que se eliminaba por especies eran el fosfoíto. ¿Qué pasa con el fosfoíto? El fosfoíto
alas ágiles, ¿sí? Que son muy largos y pueden desintegrarse. Entonces, debido a esto, no se lograba saber realmente si la persona tenía o no formas morfozoídicas del parásito. La forma que pudiera llegar a observar era que las heces de una u otra forma se agrupaban en resinas líquidas, y bajo ese punto pudiera quedar solamente la misma morfozoídica. Sin embargo, es muy complicado porque es muy largo. Entonces, no se sabía realmente si las pacientes que tenían, además que esas sintomatologías también son muy similares a las de usuarios, entonces no había como una forma de poder establecer si tenía una frágil no está vinculada con la clínica del paciente. Entonces, ¿qué llegó ahora actualmente a hablar de la CDC? La CDC dice que se han visto casos en donde el parásito puede ir, digamos, utilizado en el interior de, digamos, de los huevos del mito, principalmente en los huevos ventriculares, porque si se da un trabajo genético, en donde al desarrollo del teróide se considera material genético de la frágil. Entonces, era como una de las vías alternas por las cuales las personas digamos, contra la infección. Actualmente, un trabajo publicado en el 2014 en el Journal Clinical Microbiology, ahí se estableció donde se analizaron una serie de materiales y al parecer lograron a través de terapia electrónica y además de también a través de pruebas de biología molecular encontrar formas, digamos, regísticas y químicas de este parásito. Pero todo eso está en un proceso de estudio y evaluación, ¿ok? Porque hay que buscar la manera, como decía, hay que definir cuál es la ruta o cuál es la vía por la cual hay transmisión de medicamentos. Y por lo tanto, solamente se decía que se conocía únicamente la forma, ¿okay? Y como estructura, eso no lo mencioné aquí en Yara, dice que ella para movilizarse necesita de estructura de los flagelos. Gracias a esos flagelos, ellas pueden movilizarse y se forma intestinal. Y en cambio, la flagelo también presenta un flagelo que es bien rudimentario, pero funciona para su comunidad. Entonces, lo que dice aquí es lo que yo le había explicado, es un mecanismo de transmisión que todavía se está estudiando, se está evaluando, ¿okay? Bien sea que se transmita a través de los organismos o que sí existan formas químicas de parásitos. Pero más adelante estaremos ahondando más en este punto. Por otro lado tenemos otros subvirus que es un mastigófora, que si bien hablamos de flagelo, vamos a hablar de parásitos que se están ubicados de manera real en localidades y parásitos que están ubicados a nivel tisular. Fíjense que dentro de esos subvirus mastigófora, que es el cual también pertenece a vaginales, tenemos Antricomona vaginale, que es un parásito que se ubica a través de lo que es el tracto urogenital, bien sea masculino, bien sea femenino. En la mayoría, y el nombre de la enfermedad se llama tricomonitis, ¿sí? La mayoría de los casos en donde el hombre está afectado por un parásito o está infectado por un parásito, muchas veces es un portador asintomático. Y la única vía de transmisión, por lo menos el 90% de la transmisión es a través de actividad sexual. ¿Okay? Y el hombre, como no desarrolla sintomatología, es un portador asintomático que lleva el parásito y lo transmite hacia las mujeres. Y las mujeres sí realmente presentan, digamos, sintomatología. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de la mujer puede haber un caso purulento, se puede inflamar todo lo que es la parte del músculo vaginal, causando una vaginitis, y realmente porque la interna, el pH y el ambiente que permite que la forma morfozoídica se pueda, digamos, desarrollar a nivel del tracto urogenital femenino. A diferencia que en el hombre no es tan complicado, pero sí se ha visto casos de hombres que pueden presentar sintomatología, asociación de prurito, cácaro urulenta en orina o secreción en casa durante el día. E incluso, si son capaces de llegar a la orina, pueden causar unos casos muy bajos de manifestaciones públicas en el hombre. Realmente el hombre en su mayor proporción es un portador asintomático.
¿sí? Que pueden existir otras formas que pueden infectarse por el uso de combatir, digamos, de fóbiles que sean de uso íntimo de la mujer, que yo la use y se lo dé a mi mejor amiga, pero es muy poco probable, ¿sí? La vía o la forma de transmisión, la más importante, el 90%, es exclusivamente por la comunicación sexual. La única forma evolutiva que se conoce de tricomona es ¿sí? No, aquí sí no hay trabajo en el ético, solamente la comunicación. Por eso es que la transmisión netamente es por vía sexual, donde el profesorito, obviamente de un hombre portador sintomático, infecta a una mujer que está, digamos, libre de infección y empieza a presentar una serie de síntomas. ¿Okay? En el caso de Leishmania, flagelado, este es un parásito netamente celular, ¿sí? Es el agente causal de la enfermedad llamada leishmaniasis. Pero esta leishmania en sí tiene una particularidad, que es una enfermedad que es considerada enfermedad célica, es decir, una enfermedad transmitida por hospedadores intermediarios. Y estos hospedadores intermediarios, por lo general, son artrópodos. Y que además, estos artrópodos se van a comportar como un vector biológico, porque en él van a ocurrir transformaciones muy importantes del parásito para luego llegar a lo que es su hospedador. Pero sigue siendo un protozoario, solo que es un protozoario, digamos, celular. Es una zoonosis, ¿por qué? Porque es una enfermedad que se transmite entre animales. Este que está aquí, que es el llamado zoonosis, o digamos, el enfermedad, tiene una transmisión que se da a nivel se convierte en un hospedador y entonces en ese punto para facilitar este vector al aplicar la animal puede y transmitir las formas evolutivas infectantes ese punto que animal puede desarrollar clínica por parte de los parásitos. Y esas presentaciones clínicas pueden ir desde lesiones cutáneas, o a nivel de piel, o incluso llegar a afectar algún órgano actividad de los mismos parásitos. Pero ahora, el otro flagelado es que parásito conocido como el agente causal de la infección o el efecto de la infección, cuya diferencia tiene que ver con la transmisión zoológica que se habla de protozoarias ya en el humano, pues se conoce como enfermedad. Entonces, este es un parásito intracelular obligatorio donde obviamente van a atacar células principalmente del sistema nervioso o a nivel muscular, sobre todo el tejido cardíaco. Pertenece a la familia Trypanosomatidae, se lo van a ver más adelante, y también es considerado una zoonosis bajo las mismas condiciones que habíamos hablado de Leishmania, donde la transmisión se da entre animales, se rompe y y desarrollarse manifestaciones clínicas. Sin embargo, aparte de la transmisión vectorial, que este es el responsable, por lo tanto también es considerado una enfermedad transgénica, donde está involucrado un vector, en este caso un artrópodo, que también es un vector biológico, no puedan intermediar. Se conocen otras formas, cuáles se pueden transmitir la enfermedad, porque hay formas evolutivas que pueden encontrarse en otras vías que pueden de una u otra forma transmitirse. Porque a diferencia de Leishmania, que es un parásito que es netamente celular, que logran otras formas civiles y patógenas y los pegadores, y sí, acá lo que vamos a conseguir es que si este parásito tiene formas evolutivas, sobre todo este señorito aquí, que es el tipo Mastinodes agnícola, que puede circular por la sangre y toda aquella persona que esté en contacto con sangre con ciertas formas evolutivas se puede infectar, lo cual eso amplía que no solamente sea por transmisión bacteriana, sino que también puede ser por transfusión de sangre, puede ser transmisión congénita, donación de órganos, accidentes de laboratorios y también vía oral, en función cuando se ingiere el vector puede
preparación de alimentos o bebidas, donde digamos, estamos preparando un jugo, y una transición que no fue, digamos, vectorial, sino fue una transición. Este es conocido como triángulo, el famoso chip. ¿Sí? Entonces, los tres más importantes están los prolixos, para los niños, el indicador, principal y buenas cosas para la transición. Cada uno de ellos tiene un comportamiento biológico particular que hace que la producción sea confinada así. ¿Okay? Aquí alrededor del instituto, aquí alrededor del instituto, este chico puede ayudar a su mayoría. Porque la mayoría se han conseguido, se han evaluado y se han conseguido por los parásitos de estos hogares viviendas cerca de montañas donde hay una cantidad de vegetación. En el momento de que nosotros Yo vivía en vemos cuando se era cultura. punto de adaptación hacia los movimientos, podamos conseguir chicos dentro de Yo tenía que tratar de ¿cuál es la manera de realmente Mátalo. tampoco así. Lo más que yo pudiera hacer es tratar de ponerle identidad para que el chico no. ¿Okay? Pero estos animales son muy habilidosos. Entonces quizás no es por una ventana, sino que es por otro lado. Así como tal cual como pueden estar las cucarachas en su casa, estos chicos también pueden entrar. Todo va a depender porque ellos van a buscar en su casa. Mientras que digamos, los animales en el ambiente y ellos se puedan alimentar ahí, no tienen la necesidad de alimentar. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros forzamos a la naturaleza a que se adapten a nuestras condiciones humanas, nosotros invalimos ese nicho. Porque realmente todo eso está ocurriendo en la naturaleza. Nosotros realmente somos los que estamos invadiendo ese espacio. Entonces, cuando hacemos vivienda cerca de esa zona, donde no se hace un estudio topográfico y el biológico sobre todos los objetos del sistema que presente, los que pueden tener nivel de transmisión pasa a ese punto. Y muchas veces somos nosotros quienes causamos y hacemos que también el nicho ecológico se adapte a nuestra condición y ellos también van a estar de adaptarse. Bueno, y en la competencia trófica. Nosotros como humanos somos más altos, más grandes que los animales. Van a ver que se van mucho más grandes, más movimientos. Y así compiten por ¿sí? Entonces, claro, una de las cosas que también hace la denuncia, hay digamos, un departamento de una alcaldía donde hay digamos, como un grupo que hace los estudios con una ambiental de esa zona cuando empiezan a conseguir unos chicos y obviamente que se dedican a la suspensión. Pero realmente quiero que quede claro que somos nosotros quienes realmente irrumpimos en ese ciclo. Nosotros somos los que entramos en ese ciclo, el ciclo biológico siempre estaba ahí, pero cuando empezamos y forzamos la carrera, pasa el uso de la protección y nosotros, pues, lastimosamente, desarrollamos condiciones clínicas por menos. ¿Sí? ¿Bien? Okay. Tenemos entonces a los delfínicos, donde estaba el glicólico. Para el glicólico es el único protozoario ciliado de lo que van a ver en el de importancia. Bien. Es también considerado una zoonosis. Se ha encontrado en animales como cerdos, cucarachas, entre otros. Es el protozoario de mayor tamaño que para el ser humano. Las personas con quienes su trabajo está en contacto con cerdos son especialmente susceptibles. Es el único ciliado y ese sin embargo, el humano, si ingiere las formas químicas de estos parásitos, en alimentos y comida, o bebidas, obviamente van a colonizar el intestino grueso y va a ocurrir ese proceso de reproducción y ese proceso va a ir en la célula más forma. Lo de hecho de los cerdos, claro, ha hecho mucho trabajo de investigación, dando referencias sí, realmente mucho de los cerdos, de condiciona a la pero lo que quieren funcionar las cucarachas, traer contenido a la comida. Ahí van a conseguir
no, Si te cortas el hígado crudo, con eso se te pega una garganta y te duele. muchas veces le echamos la culpa al cerdo, pero tenemos que estar aquí presentes que pueden transmitir la enfermedad solamente con hacer posiciones en la culpa. Entonces aquí hay transmisión. Y todos esos factores que tenemos en consideración. No solamente hay que echar la culpa al cerdo. Últimamente nosotros en mi casa y ya saben Dios, ha creado la culpa. Yo no tengo en mi casa. Entonces tengo que buscar otros factores u otras formas en las cuales existen la vía de la transmisión. Tiene cara de agarrado. Entonces tampoco es así. ¿Ok? Todo va a depender de las condiciones sanitarias y higiénicas de su casa. Así que no es como que ay, todo va a desarrollar. Dentro de los enfermedades complejas tenemos entonces las toxinas intestinales, toxoplasma y plasmodium. Todos son parásitos intracelulares obligatorios. Las toxinas intestinales son agentes causales de estas entidades clínicas: hipertiroidosis, citosporosis y cicloporosis. Son parásitos así como colectan con predominio en países tropicales. Pueden tener ciclopirotismo monocénico, pero efectivamente son son zoonóticas en su gran mayoría, ellos pueden también ser clínicas por esta toxina, y la población más susceptible son los niños y los pacientes inmunodeprimidos, porque los niños empiezan a hacer maduración de sus pulmones y los pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores, los pacientes que ya son inmunodeprimidos por alguna enfermedad, por ejemplo, HIV, hacen que esto genere que estos parásitos aprovechen esa disminución del sistema inmune para reproducirse muy rápidamente. ¿Okay? En pacientes inmunocompetentes los cuadros clínicos son muy limitados, por eso que este dolor glucólico, muy promete, voy al baño, solo eso, ya no absolutamente nada. Pero si es un paciente que sí tiene su compromiso intestinal, pues sí, puede llevar a que se deteriore todo lo que es la arquitectura intestinal y presente cuadros diarreicos severos con grandes cantidades de periodos provocando shock hipovolémico en este paciente, y si sigue avanzando posteriormente se lo va a preguntar para que ver las partes y son consideradas una de las principales personas oportunistas que pueden estar asociadas a los pacientes. Tenemos acá Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es la gente casual de la toxoplasmosis. Es una enfermedad de difícil diagnóstico parasitológico, y eso lo van a averiguar porque se van a dar cuenta que es un parásito que también es considerado oportunista, que si la respuesta no está instaurada, muy raramente van a conseguir formas libres en circulación de este parásito. ¿Por qué? Porque son parásitos que son miedosos. Es decir, una vez que el sistema inmune está activo, buscan dedicarse a la mente celular y van a formar estructuras llamadas quistes. Y esos quistes simplemente van a estar aquí y van a durar con usted en el tiempo por muchísimos años. Si en algún punto en donde está ubicado ese parásito disminuye la respuesta inmune, en donde está ubicado puede activarse la reproducción de este parásito, aumentar su colonización y causar disfuncionalidad dependiendo del órgano donde está ubicado ese bicho. Incluso que puede afectar solamente el sistema celular, también puede llegar a afectar a nivel óculo. Entonces, es un parásito que sí depende precisamente de la celular de la gestación. Uno no depende. Entonces, usted puede tener ese parásito y por el resto de su vida absolutamente. Pero si no es como un pequeño y ninguna defensa, hace un proceso de reactivación y puede entonces causar disfuncionalidad, órganos donde esta forma quística se desarrolla. Entonces, puede llegar a afectar no solamente el sistema muscular, puede llegar a afectar a nivel muscular, también puede llegar a afectar a nivel del sistema a nivel muscular. Y es un ciclo que maneja los dos ciclos sexuales y asexuales, la endogenia y el metabólico, y también la anatomía. Todo va a depender en dónde ocurre, porque el hospedador ocurre. Puede ser que ocurra en el hospedador definitivo, que son los felinos, que son los gatos. De hecho, ellos son los encargados de diseminar las formas de virus infectante, que se llaman otitis. Entonces, por eso que en este caso los gatos son buenas fuentes de diseminación de enfermedad. Por eso que hay que tener mucho cuidado con el hecho de tener las poblaciones animales. No es que lo que dicen es que son malas mascotas, no,
sino que son las principales fuentes de infección. En este caso, cuando nosotros hacemos una igual, y no hacemos una, digamos, proceso de higiene adecuado, y los síntomas infectados por sobrado. De hecho, es una de las cosas que siempre se le preguntan a los familiares sobre el hecho de la tenencia de y en las mujeres embarazadas tiene una particularidad muy importante, sobre todo para la transición mujer. Pero no lo voy a abordar con eso, porque cuando vamos a hablar de una regla de más que tiene que ser futuro, para los cuatro pueden tocar para tomar el feto cuando el resultado puede ser. Y por otro lado tenemos plasmodium que tiene espacios intracelulares, pero ellos no van a atacar el espacio del esmalte. Células que presentan núcleos, sino que no van a atacar a células anqueadas. Y una de las células más importantes es son parásitos intracelulares causales de lo que llamamos malaria o paludismo, transmitida a través de un vector, que es el anófeles, que está ampliamente distribuido en nuestro país. La hembra es la que inyecta la sangre, que obviamente tiene la reproducción de sus digamos, de sus formas evolutivas, y 200 millones de casos de malaria hay a nivel mundial, y 400.000 muertes cada año entre los niños, y aproximadamente el 70% de los casos mortales de malaria se producen en niños menores de 5 años. En nuestro país, la enfermedad está confinada hacia el foco, los focos más importantes, los focos más calientes, que trataban de combatir todas las condiciones a la transmisión. Lo que pasa es que anteriormente en el país la malaria erradicada, pero cuando empezaron a hacer programas de desmantelamiento, se perdió todo eso. En este caso, poco a poco fueron en aumento. Hoy en día, el control de la misma ha sido confinada hacia cierto foco. Sin embargo, las personas cuando asisten a estos focos endémicos y adquieren la infección y regresan a sus hogares, si no se elimina la cantidad suficiente de parasitarios circulares del parásito, si están los vectores aquí, alimentarse de la sangre, pueden transmitir otras bacterias hacia la persona y iniciar un ciclo de transmisión. Todo va a depender de cómo van a estar ubicados o cómo van a estar, digamos, distribuidos los vectores que son los herramientas principales para la transmisión de esta enfermedad. La malaria se ahorra más que la infección. Y aquí tenemos a blastocitis, que está en el género cronista. De todos los usuarios que tuvieron la cronista, el que más comúnmente se consigue en la muestra de eso es el síntoma. Es el que más fácil se puede llegar a infectar. Esto no respeta condiciones socioeconómicas, algo que viene, no va a depender del periodo del parásito, se puede infectar. Es la agente causante llamada la blastocitosis, distribución cosmopolita que está a nivel mundial ampliamente distribuido, zona tropical y subtropical, fíjense cómo la prevalencia en adultos y en Venezuela es de 40 al 96%. Todos en algún momento vamos a estar infectados, siquiera si no lo tienen, pues la casuística lo mismo. Lo que pasa es que la misma, si no me genera síntomas, yo no sé qué significa. Pasa que le voy a pero en el momento que yo tengo esos dolores que son fuertes, que cuando voy al baño son esas son explosivas, una de las causales es actuar diabético, señor. Porque puede ser que en el momento, cuando él come flor, que es simplemente comenzar el gris, pero puede hacer reordenaciones genéticas internamente, por condiciones extremas, pero que se pueden imaginar, y comienza a hacer pacientes patológicos, sí, que son pacientes con síntomas, que se le haga esta forma evolutiva, ya hoy en día ya se considera ablastocitis, no netamente un parásito comensal, sino también un parásito patológico. Y ya hay trabajos que lo validan, de que hay formas o esos tipos de blastocitis y se llaman SPP porque existen muchas formas de blastocitis que pueden afectar no solamente al humano, sino también a animales. Y por lo tanto, decir que es el más importante, puede existir otras especies de blastocitis y que pueden causar infección. Entonces aquí es válido colocar una porque si tengo especies que pueden causar la misma afectación y en
clínicas. ¿Okay? Se considera principalmente una zoonosis. Fíjense que anteriormente se pensaba que era un hongo y ahora se considera que es una alga acuífera, hasta que fue puesto entonces en el grupo. Es el que más se encuentra con mayor frecuencia en el estudio parasitológico y existen 2 o más especies. Es por eso que se recomienda entonces hacer el reporte de blastocistitis y dependiendo de la forma que se observe, bien sea que sea la forma quística, bien sea la forma irregular, o bien sea la forma vacuolar o la forma libre. Todo eso se puede ayudar. Cuando hay ácido biológico, vamos a hablar un poco más de lo que tiene que ver con la parte. Entonces, los portozoarios, en cuanto a su ciclo de transmisión, algunos pueden ser monocíclicos, otros pueden ser heterocíclicos, porque la función diario, y muchas de ellas pueden ser consideradas enfermedades transgénicas porque dependen de la transmisión de artrópodos o vectores, que en su mayoría son vectores biológicos, sobre todo en la que. Pero en el caso de los portozoarios intestinales, los vectores mecánicos son muy importantes porque pueden arrastrar y pueden llegar también a hacer transmisión a través de su mecánica. Entonces, alimentos contaminados son fuentes de infección, agua no apta para el consumo, fuentes de infección, vectores mecánicos que pueden llevar a su forma química a ciertos portozoarios son fuentes de infección. Entonces, cuando establecemos mecanismos de transmisión, tenemos diferentes formas de enfrentar: quistes para estos parásitos, trofozoitos para estos parásitos y oquistes maduros para estos parásitos. Sin embargo, para los parásitos tisulares, vectores biológicos, cada uno de ellos va a tener diferentes denominaciones a esas formas. Cuando ustedes una bacteria, van a saber a quién se refiere: para la ropa leishmania, promastigote, para Trypanosoma tripomatoide exocíclico y para el la muerte del trapo es vía oral, a través de los órganos sexuales o vía cutánea por la presencia en el territorio. Y los medios de infección: agua, alimentos, picadoras por vectores, ingestas de hospedadores paraténicos, sobre todo aquellos artrópodos, la tricomoniasis por contacto sexual, y en el caso de troponilio pueden existir no solamente la infección por agua, alimentos, sino también es considerada la autoinfección. Y esa interna o externa, cuando vean toxinas, se van a dar cuenta porque puede tener troponilio autoinfección. Las otras 2 especies de toxinas sí dependen únicamente de, digamos, la infección por agua, alimentos, por contacto. Pero en el caso de troponilio puede presentarse la autoinfección interna y la autoinfección externa. En cuanto al diagnóstico, todo va a depender de los probipados o los cognitivos. Unas pueden ser a través de las TS, donde ya muchas de las herramientas ya hemos visto, sobre todo la parte práctica. Otras van a depender si son a nivel de piel o están ubicados a nivel de órganos más internos. ¿Sí? Los contextos clínicos, dependiendo de la clínica del paciente o las lesiones, y el contexto epidemiológico, donde provienen estas horas, que es una zona minera, donde se encuentra la parte de la transmisión de malaria. ¿Okay? Los diagnósticos inmunológicos son muy grandes herramientas, el hecho de detectar anticuerpos contra esos parásitos, sí, sobre todo los que son tisulares, le da una información muy importante para entonces establecer el diagnóstico de la sociedad clínica con lo que es el diagnóstico y el parásito. Y la biología molecular es una herramienta muy valiosa, porque cuando todas estas metodologías por parasitarias corresponden inespecíficas, no te dan una respuesta ideal, estas pruebas con solamente una mínima cantidad de contenido necesaria de una necesidad de ese parásito, lo amplifican y lo asocian, no solamente con el virus, sino hasta incluso con la especie involucrada en la afección. El abordaje de los parásitos, cuando se toquen verlos cada uno, claro, va a haber clases teóricas de las químicas,